Cuando hablamos de neurociencia hablamos del cerebro. Cuando hablamos de neurociencia cognitiva hablamos del cerebro y de las funciones que dependen de él. Lo que anteriormente le decíamos la mente, ¿no es cierto? Las funciones mentales. Y cuando hablamos de neurociencia cognitiva y forense, hablamos del cerebro, hablamos de las funciones del cerebro y hablamos de las funciones del cerebro que están alteradas en las personas que cometen delitos, que para el resto de la población son cosas difíciles de comprender, cuando una persona mata a otra, viola a otra, secuestra a otra, esas personas que no se pueden conectar con el sufrimiento de otras personas. Y también hablamos de neurociencia cognitiva forense cuando tratamos de entender las secuelas y las huellas que quedan en el funcionamiento cerebral de personas que fueron víctimas de esos delitos. Y ahí se abre todo otro capítulo que está vinculado a la victimología y al tratar de entender qué es lo que sucede en el cerebro de las víctimas y cuáles son las estrategias neurocognitivas para revertir esos efectos. El cerebro al ser humano le ha interesado desde siempre, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, bueno, era neurociencia cuando los egipcios hacían trepanaciones de los cráneos para ver qué había adentro, y bueno, estaban explorando el cerebro, con lo cual uno podría decir que empezaban a hacer neurociencia. Ramón y Cajal hace más de una década empezó con las tinciones a ver si las células nerviosas se tocaban o cómo eran los contactos sinápticos. Entonces es difícil definir una fecha porque realmente ha sido el cerebro, es de interés del ser humano desde que nosotros tomamos conciencia de nosotros mismos. Lo que sí ha pasado, que vos comentás sobre el auge de las neurociencias, que tienen que ver con dos cosas. Primero, con los estudios de neuroimágenes que nos empiezan a permitir ver el cerebro en vivo, ¿no es cierto? La forma y la función del cerebro. Y la otra cuestión interesante de la neurociencia es esta última palabra que nosotros decidimos agregarle a nuestra institución, que es el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva, y esta es la última palabra para nosotros más importante, aplicada. Cuando empezamos a entender que el comprender el cerebro puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela, que puede mejorar la labor del perito que trabaja en el ámbito forense, que puede mejorar la labor del clínico cuando utiliza terapia neurocognitiva para tratar trastornos del estado de ánimo, depresiones, ansiedad, trastornos fóbicos. Empezar a entender que el conocimiento sobre el cerebro no puede quedar en un plano teórico, sino que tiene que tener una bajada y una aplicación, porque el fin último sería mejorar la calidad de vida de todos nosotros en distintos ámbitos. Por eso empezamos a ver que hay neurociencia organizacional, neurociencia educacional, neurociencia que en realidad estamos empezando a entender que conociendo ciertos mecanismos del cerebro se mejora nuestra actividad cotidiana. El sentido de la práctica es, nosotros tenemos una ambición enorme, somos extremadamente críticos del sistema penal en particular. Las leyes han sido creadas por los hombres del derecho, obviamente sin formación en neurociencia, porque no había, y había que regular de alguna forma, y tienen enormes errores y falacias que nosotros pensamos que se deberían empezar a corregir. Nuestro objetivo es conversar con los distintos sectores que integran el ámbito forense, que obviamente no son solo jueces, no son solo fiscales ni abogados, porque el ámbito forense también está nutrido de los servicios técnicos, donde hay médicos, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Queremos poder conversar con todos los sectores para mejorar la justicia y hacerla más justa, ¿no es cierto? Pensamos que la neurociencia tiene mucho para aportar en eso. Pensamos que los conceptos de la psiquiatría forense clásica y de la psicología forense clásica ya son obsoletos, que la toma de decisiones, en los últimos años, los estudios sobre toma de decisiones nos han enseñado que hay varios componentes que tienen que ver con cuestiones no conscientes en la toma de decisiones, y que los trastornos antisociales, la psicopatía, como hace un rato estuvo hablando Pablo Román, son cuestiones que interesan mucho en la neurociencia y que están quedando como por fuera del análisis de la ciencia forense, por lo cual creo que va a ser una jornada de mucho interés. Para cerrar, no sé, ¿quieres dejar algún mensaje en particular? Invitar a la gente que esté interesada. La verdad que a cada lugar que vamos, más de 4.000 profesionales formados por el Buró de Neurociencia, vamos generando buenos vínculos y buenas redes con las personas, y nos interesa seguir sumando gente a esta red y gente interesada en la neurociencia. Así que bueno, esto, ampliar la invitación, y los que estén interesados, que los estamos esperando.